¿Te gustaría una explicación sencilla de Mateo 22 del 41 al 46? ¿Has leído esa parte que dice, dijo el Señor a mi Señor, y no tienes ni idea de quién se está hablando ahí? Te invito a que te quedes en este video para que analicemos brevemente este pasaje. Este relato inicia con Jesús haciendo una pregunta a los fariseos, lo cual es curioso porque anteriormente eran los fariseos los que estaban haciéndole varias preguntas a Jesús con la intención de hacerlo caer o de que dijera algo erróneo. Ahora Jesús invierte los papeles y les pregunta algo que se supone que ellos deben saber, pues son los líderes religiosos, los que más conocen la ley entre el pueblo. Las dos preguntas que les hace Jesús son sobre el Cristo, el Mesías. ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? La palabra Mesías viene del hebreo y significa ungido, y era un título que se usaba de diversas formas. Generalmente se usaba para hablar del rey como el ungido de Dios, pero también hacía referencia al futuro salvador del pueblo. La palabra Cristo es la traducción de Mesías al griego, así que tiene la misma connotación, el ungido, el salvador, el rey esperado. La respuesta de los fariseos era verdadera. El Cristo, el Mesías, sería un descendiente de David. Esto asocia al Mesías con el rey más importante y prominente que tuvo Israel, el rey David. Así que ellos esperaban a alguien con el mismo talante del gran rey David, un poderoso rey militar. Así que este Cristo o Mesías en la imagen de ellos era un líder político, militar, alguien poderoso que los libraría de la opresión de Roma. Esto iría en consonancia con la expectativa que hay desde el Antiguo Testamento de un descendiente de David que reinaría para siempre y que traería completa paz y restauración al reino de Israel. Cabe notar que en el primer capítulo, en el primer versículo del Evangelio de Mateo, se inicia con una genealogía donde se dice que Jesús es hijo de David. También en Mateo 21, cuando se relata la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, las multitudes aclaman diciendo, Hosana al hijo de David. Y en Mateo 20 se narra cómo Jesús sana a dos ciegos, quienes lo llamaban diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Así que Jesús mismo aceptó este título mesiánico como el hijo de David porque él mismo era un descendiente físico del rey David. Sin embargo, Jesús les hace otra pregunta que los deja callados. Jesús cita el Salmo 110.1, un salmo considerado mesiánico, para preguntar cómo es posible que David llame Señor al Mesías sabiendo que es un descendiente suyo, es decir, un futuro hijo suyo. Y al leer el Salmo 110.1 nos puede sonar un poco raro esa frase de dijo el Señor a mi Señor. ¿De quién se está hablando ahí? Así que la primera parte, dijo el Señor, se está refiriendo a Dios mismo. El segundo Señor, cuando dice a mi Señor, se está refiriendo al Mesías, al Cristo. Por eso en el versículo 43 Jesús afirma que David en el Espíritu llama Señor al Mesías. ¿Cómo es posible entonces que David le diga al Mesías Señor cuando se supone que el Mesías era hijo de David? Eso significa entonces que el Mesías no era solamente un hijo de David, sino el Señor de David, es decir, alguien superior y con un rango mucho mayor que el gran rey David. En el versículo 45 Jesús señala esta dificultad. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? La pregunta de Jesús no es nada fácil y les pone a echar chispas de sus cabezas. ¿Cómo es posible que el Mesías sea el hijo de David? Y la pregunta se queda sin contestar porque encierra todo el misterio de la encarnación. Aunque Jesús era un descendiente físico de David, al mismo tiempo era Señor de David, alguien mayor que él. Aunque el Mesías sería un hijo de David, también sería Dios encarnado. Jesús se encarnó y vino al mundo como un bebé, pero Jesús existía incluso mucho antes de que David naciera. Cristo sería hijo de David y al mismo tiempo Señor de David. Una relación que ellos no entendían. Así que en este pasaje, de manera indirecta, se nos está revelando tanto la humanidad como la divinidad y preexistencia de Jesús.